que es la capacidad fundamentalmente es la facultad para adquirir derechos y obligaciones. En Roma, esta capacidad comprendía la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Capacidad jurídica era fundamentalmente el hecho de poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Poder actuar en juicios por sí solos. Cuando me refiero a poder actuar en juicio, significa a ser demandado o demandante, ¿verdad? Porque él puede demandar a una persona, pero también puede interponer una demanda en contra de él y él está capacitado para defenderse. La capacidad de obrar se refería fundamentalmente a la capacidad de producir efectos jurídicos. Es decir, este sujeto iba a poder realizar ciertas actividades que iban a poder tener una implicancia jurídica. ¿Cómo cuál? Contratar. ¿Cómo? Contratar. Contratar. ¿Qué más? Robar. ¿Cómo? Robar. Sí, bueno, sí, para ella, ¿verdad? Lo que pasa es que en ese caso el ciudadano que cometía un delito de esa índole, sobre todo en el tema de las condiciones que lo cometiera, iba a sufrir una cárcel en su cárcel, que lo le daban a la cárcel, que no le daban la pena de muerte. Entonces, a España iba a llegar. Pero ¿qué otro efecto, qué otro actuar realizan las personas que van a su actuar, la realización de un determinado acto, de un determinado negocio, va a tener una implicancia jurídica? Por ejemplo, el fundamento. Contra el matrimonio. ¿Qué más? Testar. El testar también para los romanos era un acto solemnísimo, ¿verdad? El testamento era un acto hasta el día de hoy entre nosotros, es el único acto que nosotros tenemos que es muy, muy solemnísimo. Es el único que va quedando entre todos los actos solemnes que se realizan. ¿Hay alguna duda? ¿Todo? Estas capacidades la habían usado los romanos independiente de la época, estamos hablando de un periodo. Independiente de la época. Siempre los iba a tener. Siempre. ¿Ya? Lo que pasa es que estas capacidades y esta forma de actuar, y sobre todo las facultades que le concedía el derecho romano, van a ir concediendo a las otras personas, pero ellos no van a tener. Por eso es exclusivo del ciudadano romano como persona. Como él. ¿Ya? ¿Duda? ¿Hay duda? ¿Cómo se adquiere la ciudadanía romana? La ciudadanía romana se adquiría, en primer lugar, por el nacimiento de un padre, de la unión de un padre con una madre, ¿verdad?
que eran iritis o ciudadanos. También tenían esta ciudadanía aquellos esclavos que eran mal omitidos por la forma solemne que establecía el derecho romano. Y también, cosa que se da mucho, sobre todo en la época postclásica, por concesión que hace la autoridad. Es decir, el emperador, ¿verdad?, podía conceder la ciudadanía a quien se le podía conceder. Por ejemplo, como comerciante, el gremio de los comerciantes en la antigüedad, ¿ya?, no solo por los romanos, sino que por todos los pueblos, no eran bien vistos. Era un gremio que no era bien visto. No era por la usura. La usura fundamentalmente fue para ser creada por los judíos para empezar a imponer ciertos impuestos, ¿verdad?, y para cobrar intereses sobre todo de ellos vienen la Tal vez a los soldados que se destacaban en las campañas de conquista. Los gladiadores. Sí, la concesión era los gladiadores, porque estábamos hablando de por qué los comerciantes eran gladiadores, el emperador es concedido la nacionalidad. ¿El emperador concedió? Sí, el emperador hizo la concesión de la autoridad nacional del emperador. Indias corresponde a los territorios de América, ¿verdad? En Indias el cabildo es precisamente quien va a establecer los pesos y las medidas. Y así todo, ya si ustedes vieran y estudiaran algunos casos, por ejemplo, que hay en el archivo nacional, se van a dar cuenta de que muchas veces el comerciante, la vara que dejaba, que era la vara con la que tenían que medir, por ejemplo, el metro de tela, ¿ya?, una era la que le pasaba el cabildo, que era la oficial, y la otra era la que él tenía, que era más cortita, ¿verdad? Por eso siempre fueron, igual con los pesos también, siempre hacían el peso de pesar, de la medida, también engañaban. Entonces por eso era un gremio que no era muy querido, no tenía muy buena reputación, inclusive en Chile muchas veces en la época del mismo desierto, el hecho de ser comerciante, nadie decía que era comerciante, porque era marino. Muy mal visto, bien, pero dentro de lo que es la concesión que hacía la autoridad, precisamente podía conceder el emperador, podía conceder la ciudadanía, por ejemplo, a un gladiador. ¿Por qué? Porque la gente se lo pedía. Por ejemplo, cuando estaban en la batalla y al lograr Aquí se destaca entre sus pares. la gente empezaba a ver como premio que se colocaron Buscan su libertad. así por lo menos sale pero fundamentalmente para qué era esta persona que se le daba la ciudadanía, porque no era que fuera un ciudadano romano inmediatamente, no, fundamentalmente se le daba a él le daba honor porque combatían con otras escuelas de gladiadores, entonces le daba mucho honor al dueño de su escuela, a la casa del gladiador
abogado haya sido radiado que haya podido obtener su libertad o el máximo premio que puede tener. Sí, pero era fundamentalmente... Por la lealtad. Pero era fundamentalmente para que fuera a cercar. Para que fuera a guerrear. Ir como soldado. Fundamentalmente era ese el motivo. El motivo que había de trasfondo por el hecho que la autoridad le conseguía. ¿Por qué? Porque el hecho de ser tan buen guerrero significaba que en la guerra también iba a ser muy buen guerrero. ¿Ya? Y eso le iba a implicar tener más batalla o que le enseñara a otras personas. Puede ser que los mismos soldados les iban enseñando a los otros jóvenes las artes de la guerra. Bien, y también ya en la época postclásica se va a conceder la ciudadanía a estas personas. Por ejemplo, poco a poco se va a ir concediendo la ciudadanía romana a aquel ciudadano romano que se casaba con una extranjera o viceversa. Y lo mismo sucedía con el liberto, ¿verdad? El liberto que se contraía matrimonio con una ciudadana romana. También se le iba a conceder por ley, ¿verdad?, la ciudadanía romana. Bueno, existía la figura de la adopción y por eso se figura de la posibilidad de acceder a la ciudadanía. sí, pero en Roma no. En Roma no. En otros pueblos sí. ¿Ya? En otros pueblos, como vamos a ver más adelante, en los cerros, más o menos, la adopción era para salir precisamente del matrillaje. En Roma había adopción, de hecho existía la adopción. La adopción fundamentalmente en algunas situaciones se va a dar porque uno de los motivos, de los fundamentos que tenía el matrimonio era fundamentalmente la procreación. Y de hecho ese fundamento se mantuvo por muchos años en esto de la procreación. Y en el caso de un matrimonio que no tuviera hijos, la mujer podía aceptar que tuviera una concubina, que con esa concubina tuviera hijos y todo. Esa posibilidad. ¿Ya? En ese caso, ese hijo que había sido habido en un concubinato, que tenía derechos totalmente distintos, hubiera seguido con la madre, sentía la condición de la madre, o sea, era hermano de la madre, por lo tanto lo tenía que hacer el padre. Entonces, pero como el padre había sido romano y había hecho un acuerdo previo, él podía precisamente adoptar a los padres que eran como hijos ciudadanos. Había dos clases de adopciones. Nosotros no la alcanzamos a ver. ¿Dudas? Bien. Los derechos que tienen los ciudadanos romanos o los kiritis. Primero, nos subdividimos, tenemos derechos civiles y derechos políticos. Dentro de los derechos civiles vamos a encontrar el jus connubii. No me vayan a decir en la prueba que es el derecho a los cuerpos, porque connubii no son cuerpos. Jus connubii. Sí, Los derechos no va a civiles. decir qué cosa es la prueba. Es el derecho a contraer justas nupcias. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es el jus connubii? El jus connubii. Justas nupcias. Nupcias. Justa de justo. De justo, claro.
matrimonio, o jus las nupcias, ¿ya? Testamento, pacto. Los canudos. Como quieran. ¿Ya? Ese es el jus connubio. No es el otro, ¿ya? Y esto implicaba una serie de efectos dependiendo de la clase de matrimonio que contrajera el romano. Las justas nupcias, vamos a adelantar un poquito pero para que no se me pierdan, puede ser un mano o sin mano. Puede ser un mano o sin mano. Jus, mano. Y Bueno, tiene que ser como. El humano es aquel hecho en virtud del cual la mujer, humano significa que la mujer va a estar subordinada al padre. Ya. Sin embargo, estas mujeres son las que se denominan alias iuris, pasan desde la potestad del pater a la potestad del otro pater del marido, ¿ya? No siempre el pater va a ser el marido, no vamos a ver el La potestad. y el sine manu Potestad del pater. significa que no se encuentra subordinada a la potestad del pater. Y estas son las mujeres suyas. Sir Iuris. Sir, ¿no? Sir Sui Iuris. iuris. Entonces, los efectos de uno u otro matrimonio son distintos. ¿Se fijan? Por eso es que yo les mencioné que también implicaba una serie de efectos dentro de lo que es el jus común. El otro derecho civil es el jus commerci. Jus commerci. Este jus implica la facultad que tiene el dirigir para realizar una serie de negocios Criti. Para realizar. Criti. Sí. de realizar, puede hacer una serie de negocios de índole patrimonial. Dentro de los derechos civiles, el otro derecho que también es bastante importante es el jus testamenti factum, que es la facultad de otorgar testamento Facultad. de otorgar testamento.
es el testigo y de ser heredero. ¿Cómo está? Ser heredero. Testigo. Derechos políticos. Dentro de los derechos políticos tenemos el jus suffragii. Jus suffragii. Esta es la facultad que tienen los ciudadanos para elegir magistrados y votar las leyes en los comicios. El jus suffragii. El jus honorum es la facultad que se tiene para ejercer funciones tanto políticas como religiosas. Y la promulgatio es la facultad que tiene el Kiriti, ¿verdad? ¿Usted qué tiene? Que tiene el Kiriti o el ciudadano romano para no sufrir una pena capital. Siempre y cuando esta sanción no haya sido impuesta por un dictador, porque de ahí no se escapa. La pena capital es corta, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Del matrimonio humano. ¿Humano? Es que yo solo le expliqué, porque lo vamos a ver cuando veamos matrimonio, si no voy a explicar con profundidad las diferencias, pero solo para que no se les vaya a presentar una confusión y me separen las materias, porque la forma que no las pasan más bien como segmentos aislados, pero esto es todo, es un todo, está todo relacionado. Entonces yo les mencioné que dentro del jus connubii era la facultad para contraer justas nupcias, ¿ya? Y las justas nupcias implican dos formas de matrimonio, que era el matrimonio humano y sine mano, ¿ya? Y ambos tienen efectos jurídicos distintos. Lo vamos a ver en tu oportunidad. ¿Y por qué le hago la salvedad? Por lo mismo que yo le mencioné anteriormente, porque resulta de que había unas uniones de hechos que eran reconocidos precisamente por Roma, ¿ya? Y que también tenían cierta repercusión jurídica, pero respecto de la mujer. Después se va a ver un reconocimiento que el padre puede hacer, sobre todo respecto de los hijos. Y
que era el concubinato, que era lo que mencionaba a su compañero, ya respecto del hijo, y el contubernio. Eran otras uniones, ¿ya? En ese sentido, claro, no era matrimonio. Nos vendría con los requisitos para ser un matrimonio de lo que se denominaba justas nupcias. ¿Ya? Y la gran diferencia, así macro, por decirlo así, es que en el Humanus la mujer siempre está subordinada al padre de familia, siempre. Y eso tiene ciertos efectos, ¿ya? Y en el Cinemanus es que la mujer no está subordinada al padre. Esa es la diferencia mayor, pero no es la única, o sea, macro, sí, porque hay una serie de diferencias respecto de los bienes, de deudas, etc. Lo vamos a ver cuando veamos matrimonio. Bien, dentro del ciudadano tenemos lo que ellos denominaban estatus. ¿Ya? El estatus dice relación fundamentalmente con el estado en que se podría encontrar un ciudadano. El ciudadano romano podría tener lo que se denominaba status civitatis, que implica un conjunto de derechos civiles. Y el estatus de pater de familia, es decir, de ser pater de familia. El pater de familia no necesariamente es el marido, ¿ya? Es el pater de familia. Y dentro de esto, lo más importante dentro de este estatus, a ambos dije, para poder tener estos derechos, es la libertad. La libertad. Por lo tanto, un ciudadano romano podría sufrir lo que se denomina una capitis diminutio. La capitis diminutio consiste en la pérdida que tiene este ciudadano romano o militi de uno o más de los estados que determinan la capacidad jurídica. Que determinan la capacidad jurídica. Cuando nos referimos a la pérdida de una capitis diminutio máxima, implica que este ciudadano ha perdido los derechos políticos y civiles. Políticos y civiles. Por lo tanto, al caer en una capitis diminutio máxima, no va a poder ser heredero, ¿verdad? Porque para eso se requiere plena capacidad.
¿cuándo se puede caer en una capítulo diminución máxima y perder los derechos civiles? Tratando un contrato, por ejemplo. Sí, pero nosotros cuando hablamos de todo esto, del estatus del ciudadano, estamos refiriendo a la persona. Al ciudadano humano. Estoy refiriendo a lo que él puede hacer la persona. Solo la persona, no lo que puede estar dentro de sus facultades, ¿verdad? Lo que puede hacer. Pero cuando hablamos de una capítulo de institución máxima, que va a implicar la pérdida de derechos civiles, tanto como los políticos, no va a poder ser magistrado, no va a poder votar, ¿ya? No va a poder hacer un testamento político. Cuando estamos ante esta capítulo de inicio máximo. ¿Es de la libertad? No, de nada. ¿Cuánto podríamos estar frente a una capítulo de inicio máximo? Podría ser una enfermedad, ¿verdad? Que no está habilitado, ¿verdad? Para ejercerlo. Una persona mayor también podría ser, en ese caso tendríamos que declararlo interdicto para nombrar un tutor, ¿verdad? A eso me refiero. A esa parte. No es un activo a un hecho. No, son, como yo les menciono, son facultades que tiene la persona, pero las personas pueden sufrir capítulos diminutos. Por ejemplo, un soldado que vuelve de la guerra y que viene malherido, que no está con todas sus facultades, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, él era considerado que había sufrido una capítulo diminuto. No significaba que no siguiera siendo ciudadano. Porque en el caso del esclavo, como usted me mencionaba, o del rehén, ¿ya? Deja de ser ciudadano. Deja de ser ciudadano. Y aquí estoy dentro de lo que es ciudadano. No ha perdido la condición de ciudadano. ¿Estamos claros? Yo esta materia la pregunta. Todo lo que es que muchas veces todavía no me estaba preguntando precisamente uno de sus compañeros cómo voy a hacer la prueba, ¿ya? Porque yo el año pasado hice pruebas con casos, ¿ya? Puse un caso, les conté un cuento y después le dije, responda, ¿qué capítulo de minucio sufre tal persona? ¿Cierto? La aplicación. Y, bueno, contados los que me respondieron la pregunta, entonces por eso digo que es claro. O sea, profesora, podríamos decir, como en el ejemplo del soldado que usted puso, una amputación significaría una capítulo Máximo. ¿No está enfocado a la razón? ¿A la pérdida de la razón? Está fundamentalmente enfocado a la facultad intelectual. No, bueno. Claro, porque resulta de que si usted está cojo o tiene un brazo menos, yo puedo, en ese caso, puedo votar, puedo ejercer mi derecho a voto. Una cosa distinta es la adoración al culto que tenían, igual que los griegos, pero los romanos no lo tenían tan marcado como los griegos. ¿Ya? Profesora, los dos primeros no me quedaron claros. El estatus y el segundo dijo que podían obtener la libertad. No, a ver, Dijo algo de la libertad. Entre civilidades y patria familia. Cuando nosotros hablamos de un ciudadano, es porque el hecho de decirle un ciudadano, un civil, un patricio, es porque inmediatamente es una persona libre.
y va directamente relacionado con el hecho de ser romano, estaba viviendo dentro de los límites de Roma, ¿ya? Pero adicionalmente este ciudadano podía tener el estatus militar, no todos lo tenían, ¿ya? ¿Por qué? Porque había que cumplir con ciertos requisitos para tener derecho a voto. Un niño no votaba, un adolescente no votaba, ni podía ser magistrado, ni podía ir a la guerra, ¿se fija? Pero era un filete, chiquitito, pero era un filete. ¿Se fija? Después iba a crecer. Es que yo se lo pongo así porque es así. Son parte de Los varones adultos de 25 años hacia arriba. Estatus militar 25 años para arriba. Nosotros tuvimos como mayoría de edad, años atrás también 25 años. Se bajaron a los niños y todo eso. Yo creo que la sociedad no votaba lo que todos tienen. Para la procreación. Por eso es que han escuchado ustedes del mito de Dionisio. No. Y por eso es que este sujeto, este individuo, este Filipe, también tiene el estatus de padre de familia. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque el estatus de familia no se va a adquirir con los 25 años. No. El estatus de familia se adquiere de otra forma, ¿ya? El estatus de padre de familia, ya como el patriarca, era el hombre más adulto de todo ese grupo cohabitado. ¿Ya? Ese era el padre. Era por legado también. O sea, al morir el padre, el que le seguía, el hijo mayor, El hombre. puede ser el hombre mayor de la casa, asumía el estatus de Podía padre. ser. No necesariamente, podía ser el yerno. No, no, no. De ahí la sugiere y puede ser el abuelo. Hasta ahora no es familia. Hasta ahora no La es familia. familia entre los ciudadanos romanos era la familia del tronco, yo se lo dibujé. Era la familia troncal. Esa era la familia. Nosotros tenemos hoy en día una familia extendida. Tenemos a los sobrinos, tenemos a los primos, a los tíos, ¿verdad? No, acá solo una familia troncal. Padre, hijo, nieto, bisnieto. De un solo tronco. Vamos a ver. Después, con el tiempo. Perdón que la interrumpa, pero allá por los años 50, en Chile, la familia era excesivamente numerosa. Y el padre le daba la facultad al hijo mayor para cumplir órdenes hacia su hermano menor. ¿Ya? A ese podríamos llamarlo como un padre. No. Porque el padre tiene otras facultades. El padre administra bienes, el padre casa las hijas, el padre se de acuerdo con el otro padre de la familia, dependiendo del matrimonio. Tiene derechos y obligaciones respecto a todos los procedimientos de información hacia abajo. Lo que nosotros en Chile teníamos era una institución, ¿verdad?, de los mayorazgos. Pero el mayorazgo no tiene nada que ver con el padre, con el niño. ¿Sí? ¿Podría ser el abuelo? Puede ser el abuelo. Y se da la situación, por ejemplo, de que hay dos jóvenes que contrajeron matrimonio y ambos están subordinados al padre. ¿Qué significa hermano subordinado? ¿Cómo?
la patria potestad, ya, de todos los bienes respecto del hijo. Él le iba a administrar todos los bienes del hijo. Él le iba a decir lo que podía comprar, lo que no podía comprar, si aceptaba que comprara eso o no comprara eso. ¿Ya? También respecto de con qué se podía casar, con qué podía contraer matrimonio. Dependiendo del matrimonio era el monto que se iba a buscar para pagar a la novia, ¿ya? Aparte de la dote. Los derechos que van a tener, ante quién se les reclama, derechos hereditarios. ¿Ya? En el caso de padres dependiendo, ¿ya? Podían algunos hijos ser substituidos en el momento del fallecimiento o podían seguir subordinados. ¿Ya? Esa es la situación más o menos. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Bien. Veamos qué implica una capitis diminutio media. En la capitis diminutio media va a implicar la pérdida de la facultad del estado de familia. Y el estado de familia no es solo de que no iba a poder contraer matrimonio, sino que además tampoco iba a poder adoptar, que aquí me preguntaron por la adopción, tampoco iba a poder adoptar. Ya, después tenemos esta capitis diminutio media, fundamentalmente se podía dar muchas veces por una sanción que se le imponía. ¿Ya? ¿Y quién era el que ponía la sanción? ¿El emperador o el padre? El juez. Por ejemplo, se le condenaba a una pena determinada a trabajar tantos años en la mina, trayendo mineral. Dependiendo, delante de su compañero que me puso el ejemplo de este joven de un romano que robara. Dependiendo de las circunstancias, ya, supongamos, lo condenaban al trabajo en las minas. Durante ese periodo no se iba a casar. Hasta cuando terminara la condena. En un principio, había muchas condenas que establecían los romanos, como era, por ejemplo, el trabajo en las minas, que era perpetuo, de por vida. Y en ese caso, el ciudadano dejaba de ser ciudadano, ¿ya? Porque prácticamente perdía la libertad. Después esto se va cambiando, ¿verdad? Las penas, sobre todo en materia penal, van a sufrir una serie de modificaciones. No existió la prisión propiamente tal, la cárcel como nosotros hoy en día la tenemos concebida, ¿ya? Y por eso mismo es que estas penas eran condenarlo a ciertos trabajos, ¿ya? Trabajos forzados. Y estos trabajos
era por un tiempo determinado. Bien, la capitis diminutio mínima va a consistir en la pérdida del derecho a testar. Derecho a testar. Muchas veces en Roma la sucesión, por lo general, la sucesión en Roma era testada, ¿ya? Por lo general el pater siempre hacía testamento, siempre, sobre todo cuando tenía que ir a la guerra, siempre hacía testamento, e inclusive lo podía modificar estando en la guerra, y lo podía hacer con el general, con el que iba a cargo de las tropas de su grupo. Bien. ¿Qué pasaba si no hacía por un motivo? O sea, por su pie. Seguía el orden que se había establecido por la ley, ¿ya? Que era la sucesión ad intestatum. De ahí viene el nombre de lo que nosotros llamamos. ¿Cómo se pierde la ciudadanía romana? El hecho de ser ciudadano, ¿cómo se pierde? En primer lugar, se va a perder por esclavitud. ¿Cómo un ciudadano puede caer en esclavitud? Puede caer por lo mismo que estábamos viendo, por alguna condena, por haber sido capturado en la guerra, y también por tener deuda, por ser deudor. Y ser deudor y encontrarse con una deuda impaga. Todo un presente. O sea, estaríamos todos Todo un presente, ¿no? Y también existía, sobre todo en la época clásica, en la mitad de la época clásica, mediados de la época clásica, que se podía perder la ciudadanía por renuncia. Renuncia a ella. Esto de la renuncia a la ciudadanía fundamentalmente se va a dar por el hecho de que no podían contraer matrimonio con mujeres extranjeras. Entonces, como no podían contraer, porque ellos se enamoraban, muy enamorados, los romanos, ¿verdad? Se enamoraban y querían contraer un matrimonio, querían formalizar una relación. Entonces, muchas veces se daba esa situación. Y ellos renunciaban. Y también porque se podía establecer la sanción del destierro. Del destierro. Se sancionaba un delito determinado con el destierro. En caso de renuncia, ¿había alguna posibilidad de recuperar su ciudadanía? No. Después sí, ¿ya? Nosotros, o sea, en un principio, o sea, si el ciudadano romano renuncia ahora, es que todo esto cambia en el proceso de la historia. La historia es un momento y después va cambiando. Hoy en día, los ideas que hicieron ayer y los proyectos que estaban ayer, hoy día ya están cambiando, están modificando, las cosas cambian. La historia es igual. Entonces, en un primer momento, claro, si el soldado romano renunciaba hoy, ya no podía recuperar la mañana ni al día siguiente, pero sí después la va a recuperar con la ley que lo autoriza.
después lo va a recuperar cuando Caracalla, el emperador Caracalla, va a otorgar la ciudadanía a todos los habitantes libres de Venezuela. Y ahí se va, todo no va a haber diferencia entre un extranjero y otro. Independientemente de las personas que hayan perdido la ciudadanía Por renuncia. solamente por renuncia. Por renuncia. Es que el destierro era una sanción fuerte. Sí, sí, era una sanción fuerte en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, era fuerte, era una pena fuerte. ¿Qué debieron entender para que sea? A ver, el destierro es una pena que estaba fundamentalmente establecida en algunos delitos, como era, por ejemplo, conspiración contra ciertas autoridades, ¿ya? Era sancionado con destierro. Los romanos no eran muy dados a las sanciones de prisión o de pena corporal, de latigazo. Las sanciones que más se establecían eran con la pena de muerte. Los violadores, los ladrones, dependiendo, los ladrones que actuaban con ciertas regamas, como hoy en día nosotros decimos, por ejemplo, que le robaran a una mujer en un sitio que no fuera muy poblado de noche, se decía pena de muerte. Entonces, eran muy drásticos, muy severos en ese sentido. ¿Ya? Las penas eran muy severas. Claro. 17 del 303 del 5, del 15. ¿Quién es esto? ¿Este es tuyo? 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 ¿Qué más? Castigarlo, prestarlo, también abandonar. También. Bien, ¿cómo se...? Padres de familia, también que esa, digamos, podía hacer lo mismo con sus hijos, y en caso de que la deuda también lo podían jugar. No había esa compensación de deuda. Lo que pasa es que él lo que podía hacer era vender a su hijo. 4 veces. Lo vendía. Y de acuerdo con la ley de las 12 tablas, solo lo podía vender por 3 veces. La tercera vez el hijo ya adquiría y la ejercía a su hijo. Pero también podía ejercer todos los derechos sobre los hijos. ¿Cómo? Podía ejercer todos los derechos sobre los hijos. Aparte de castigarlo. Sí, pero que ahora yo estoy para el Sí, pero aquí era más o menos parecido, digamos, en el momento. Se podía hacer lo mismo. Sí, pero lo que pasa es que con el esclavo es distinto. ¿Ya? Porque el esclavo, el hijo es ciudadano. En cambio, el esclavo no es ciudadano, es una cosa. Entonces no es lo mismo. Los romanos tenían una clara diferencia entre uno y otro. Bien, ¿cómo se adquiere la esclavitud? Las causas de esclavitud fundamentalmente son por nacimiento. Era por nacimiento, ¿ya? Ese era un nacimiento que se realizaba fuera de las justas nupcias.
como tal iba a seguir la condición de la madre. El hijo siempre sigue la condición de la madre en Roma, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué implica? Si la madre es esclava, el hijo también lo es, ¿ya? Otra causa de esclavitud era el hecho de ser cautivo de guerra, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. También por condenas. Y aquí ya en la época de fines de la República, principios de la época clásica, se establece la Lex Claudia. Y la Lex Claudia va a disponer que la mujer esclava que estaba embarazada durante su embarazo y antes del parto adquiriera la libertad por un instante siquiera, el hijo iba a ser libre. O sea, ¿Fue al fin de la época clásica? a fines de la República, a principios de la época clásica. ¿Cómo se podría dar una situación así? Era dirigida por sus dueños y era esclavizada Por la deuda, Ah, sí, por ejemplo. ¿Ya? En este caso. ¿Alguna duda? Profesora, ¿y si ese hijo nacía libre podría ser libre? Si ese hijo nacía libre podría ser libre. No, libre. ¿Qué implicaba la condición de ser esclavo? La El condición esclavo en Roma trata siempre de va a ser ser libre. una res de manchita. ser esclavo. ¿Qué implica la condición de ser esclavo? Una cosa que se encontraba dentro de Roma. Una cosa. Son res manchitas. Y como tal, obviamente, el hecho de ser cosa no tiene capacidad jurídica. Por lo tanto, no puede contraer derechos y obligaciones. ¿No tiene capacidad Ya no capacidad jurídica. Porque es una cosa, una silla no va a votar. Si va a celebrar un contrato de arriendo o de compraventa, la silla está ahí, no, o el perro tampoco. Por muy inteligente que sea el perro, pero no tiene capacidad para hacer la compra, ¿verdad? A eso se asimilaba el esclavo, a una cosa. Tampoco obviamente tiene derechos políticos, ¿ya? Y como tal, no va a poder adquirir cosas. No, porque resulta que como esclavo trabajaba
esclavo sería una cosa distinta. Pero tenía derecho a alimentarse y a vestirse. Esa era la obligación del padre. Pero él no tenía derecho. ¿Ya? Pero esto también es una situación sui generis dentro de Roma. ¿Por qué? Porque resulta de que porque el esclavo en Roma, había muchos esclavos que administraban los negocios de los romanos, porque eran muy buenos administradores. Inclusive muchos de ellos llevaban mejor las cuentas que el propio padre. Eran más hábiles para hacer negocios. Entonces, ¿qué pasaba? El padre se daba cuenta de esto y le pedía que lo autorizaran, y cuando iba tomando cierta confianza, ¿qué hacía el padre? Le asignaba un peculio, le daba un sueldo. Y este sujeto con ese sueldo, se denomina peculio, ¿verdad?, va a ir adquiriendo una serie de bienes por sí mismo, pero no se puede endeudar. No se puede endeudar. No, sí, porque él veía que era una persona honesta, que le estaba administrando bien su negocio. Entonces, para tenerlo estimulado, ¿ya?, y no que se lo fueran a llevar a otro lado, porque también, ¿qué pasaba? Muchas veces, usted que ve películas, los esclavos se los levantaban, los vendían, ¿verdad? Entonces, cuando había alguien que se daba cuenta que había un esclavo que sabía leer, muchas veces los esclavos que sabían leer también se les pagaba. ¿Por qué? Porque eran los amanuenses, que le escribían o transcribían ciertos documentos, y eso también era legal, cuando se les pagaba. Entonces, había un padre que se daba cuenta de esto y le decía: oye, yo quiero comprar ese esclavo, ¿por qué no me lo vende? Y a veces el padre no sabía lo que estaba vendiendo. Pero esa era la excepción. La mayoría de aquí nosotros. ¿Ya? Era la excepción. ¿Ya? Por lo tanto, el esclavo, por lo general, no iba a poder contraer derechos ni obligaciones, no iba a poder realizar una compra en forma válida, ni nadie le iba a vender porque sabía que era esclavo y que cualquier cosa él no iba a poder responder, ¿verdad? Y tampoco esta persona, este esclavo, iba a poder ser demandado en juicio. Excepto en materia penal, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? En materia penal. En materia penal. Y ahí van los dos, ¿verdad? El padre con el esclavo. El padre responde por la indemnización del esclavo por la pena del delito, la pena asignada al delito. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Cómo se extingue la esclavitud? La esclavitud, por lo general, ya se va a poder extinguir por una forma
forma solemnísima que tenían los romanos, que era la manumissio vindicta. La manumissio vindicta es una de las formas solemnísimas y espiritual que estaba establecido sobre todo en la época arcaica y parte de la religión. ¿En qué consistía? Consistía en que este padre de familia se ponía de acuerdo con un amigo de él, ¿verdad?, para otorgarle la libertad a un esclavo, con el cual él se sentía, ¿verdad?, muy agradecido. Sobre todo había muchos esclavos que de repente le salvaban la vida, ¿verdad?, a su patrón. Entonces, en gratitud, lo que hacía el padre era otorgarle, concederle la libertad. Y para eso él se ponía de acuerdo con un amigo, concurrían ante el magistrado, ¿verdad?, y este padre llevaba al esclavo. ¿Y qué hacía el amigo del padre? Declaraba, ¿cómo? Declaraba ante el magistrado y lo señalaba y le decía al magistrado que este era un hombre libre, que no tenía por qué tenerlo como esclavo fijo. ¿Ya? ¿Y qué hacía el patrón? El padre no decía nada, mantenía silencio. Y ante este silencio, lo que hacía el magistrado era tomar la vindicta, que era una vara, y lo tocaba en ambos hombros, declarándolo libre y que no tenía que mantenerse en esclavitud de fijo. Desde ese momento él era un hombre libre. Esa era la manumissio. ¿Cómo se llamaba el Vindicta. Sí, pero Ah, nada. no entiendo. La otra forma era por censo. Nosotros habíamos mencionado de que los romanos realizaban en forma constante censos cada 5 años, ¿verdad? Y en el censo el padre debía registrar, entre todas las cosas que se registraban, cuántos esclavos él tenía, ¿verdad? Pero también él podía registrar a un esclavo, no como esclavo, sino que como integrante de su familia. Y por ese registro en el censo, esta persona adquiría la libertad. Algunos autores sostienen de que no era suficiente el registro de un censo, porque de repente se podría haber equivocado, el padre estaba apurado, ¿ya? Y ellos decían que requerían de 2 censos. Hay algunos autores que sostienen eso. Que se requería la inscripción en el censo por lo menos de 2 para que se otorgara la libertad. Y la otra era por testamento. En el testamento se podía realizar el hecho de querer otorgarle la libertad a uno o más esclavos en forma directa o en forma fideicomisaria. En fideicomiso.
forma directa, él en el testamento, en una cláusula determinada, lo dice expresamente. Dice, yo otorgo la libertad a mi esclavo y si quería me ponía alguna razón, algún motivo por el cual se lo estaba concediendo. ¿Ya? Con lo que era siempre iba acompañada de motivos, ¿ya? De fundamentos de por qué le estaba otorgando esta libertad. En forma fideicomisaria era una forma indirecta de otorgar la libertad, donde va a establecer en una cláusula dejando un encargo o al hijo o a algún amigo que le otorgue la libertad a su esclavo. En ese caso, lo que esa persona, ya sea el hijo o el amigo, lo que hacía era la forma, dependiendo de la época, era la forma más rápida de hacerlo por medio de la matriz. Profesora, mi hermano me dice, ¿por qué tenía que ir acompañando a una niña? Porque ¿quién trataba que diciendo de que él era libre y no era esclavo? Tenía que haber una persona que dijera ¿por qué está esta persona siendo esclavo de Cristo? Cuando esta es una persona libre, yo lo conozco como persona libre. ¿Quién dice eso? Testigo evidente. Podría ser un testigo evidente. Testigo no funciona. ¿Ya? Porque el testigo es conocedor de ciertos hechos. ¿Ya? Y lo que se está haciendo aquí es otorgar la libertad a un esclavo. ¿Ya? Entonces por eso es que él recurre a un amigo. Pero ese amigo pasa a ser una especie de testigo noble. ¿No? Los amigos no son testigos. El esclavo no es libre. Él es un esclavo, es una ficción de que es libre. Es nada más que una sensación. ¿Ya? Además que el testigo, ¿quién es el testigo? ¿Quiénes son testigos? ¿Quiénes podrían ser testigos? ¿Quiénes son testigos? ¿Quién aporta una versión de un determinado hecho? Las clases de testigos. Pero no alcanzo a ver, pero las clases que hoy en día nosotros tenemos de testigos vienen de derechos humanos y vienen de antes de los derechos humanos. ¿Quiénes son testigos? ¿Quién puede aportar? Personas que conocen ¿Usted sabe algo o puede testificar algo? ¿Quién puede aportar algo que se está investigando de un determinado hecho? Claro. Los testigos siempre van a ser personas que conocen los hechos en virtud de los cuales se litiga. Esos son testigos. ¿Ya? Por lo tanto, un testigo nunca va a ser parte, nunca va a ser demandante ni nunca va a ser demandado. Es un tercero. ¿Ya? Y dentro de lo que nosotros denominamos tercero, los terceros tampoco son partes. ¿Se fija? Es una persona que yo estoy allegando a un juicio como un medio probatorio para acertar, ¿verdad?, mis dichos. Esos son testigos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra testimonio? Otra cosa. Y por eso es que los testigos, en el momento de declarar, ellos juran. Y en la antigüedad juraban. ¿Ya? El testigo, en el momento del juramento, sobre todo en la antigüedad, por eso es la palabra testigo y testimonio, ¿ya? La persona hacía el juramento poniendo su mano en los órganos sexuales del varón, porque los
los órganos sexuales del varón que eran reproductores y como tales ya eran órganos sagrados. Se consideraban sagrados porque daban vida. Empecemos con este tema. Yo tampoco. No hay nada. No era que fuera de hacer este juramento, por eso era que además No, yo no vi nada. no estaba apta, no tenía capacidad para ser testigo. Se la arregla sola. Se la arregla sola. Lo dice inclusive en la Biblia está. En la Biblia está, lo que pasa es que la Biblia, a ver, uno tiene que empezar a acostumbrar a leer en forma más científica o objetiva, como quieran decirlo, pero hay muchos testimonios que dicen y jurando con la mano en el muslo. No va a decir otra cosa. Nosotros como somos ¿ya? Pero hay otros testimonios donde se dice expresamente de que el juramento se debía realizar en los órganos internos. Bien. Con el tiempo, Se quedaron con el título. ¿Por qué tiene la obligación el hijo o el amigo, en medio de esta cláusula fideicomisaria, a otorgar la libertad? ¿Qué es el testamento? ¿Ustedes lo van a estudiar? ¿Qué es el testamento? Es una disposición de una persona que tiene la voluntad. Es la voluntad del testador. Y como es su última voluntad, es sagrada. Hasta el día de hoy, nuestro Código Civil ya establece que la interpretación que debe dar el juez cuando se pide una reforma del testamento es que él debe interpretarlo siempre a favor de la voluntad. Él debe averiguar cuál es la intención del testador al establecer cierta disposición. ¿Alguna otra duda? Cuando está bien detallado. Yo siempre les hago la relación para que no se olviden de dónde viene la institución. Siempre les estoy diciendo lo mismo. Porque es bueno saber de dónde viene y por qué viene desde ahí. Ya. No, lo que dijo. ¿Ah? Con el tiempo, No, te dijo con el tiempo. Sí, con el correr del tiempo. Con el correr del tiempo y a raíz de todas estas modificaciones y expansión que va teniendo Roma, se va cambiando la forma de extinguir la esclavitud, de los modos de extinguir. ¿Por qué? Porque muchas veces no se contaba con todas esas formalidades, con todos esos rituales y se hacía de una forma menos ritualista. Por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia significa que bastaba con que el padre enviara una misiva al sacerdote. Ya no era necesario hacer un testamento. Manda una carta al sacerdote. ¿Verdad? Una carta. Y también podía ser esta forma, que sobre todo la va a reconocer Justiniano, ¿verdad? Interamicos, que significaba fundamentalmente el hecho de sentar al esclavo junto a los amigos del padre o sentarlo a compartir en una mesa. ¿Ya?
No obstante, no existían los rituales antiguos, pero se suponía que el hecho de sentarse en una mesa al esclavo solo podían sentarse los hombres libres. ¿Ya? No se iba a sentar nunca a un esclavo. ¿Ya? ¿Qué época estamos hablando? En este periodo estamos hablando de la época posclásica. ¿Alguna duda? Bien. Veamos la familia de Roma. Y como ya lo hemos estado repitiendo en reiteradas oportunidades, la familia de Roma es una organización patriarcal. ¿Estamos? Bien. El parentesco en Roma vamos a encontrar que vamos a tener un parentesco civil o agnaticio. El parentesco civil o agnaticio es el parentesco, como ellos llamaban, por el vínculo de la sangre. Que es así, troncal. ¿Ya? Abuelo, hijo, nieto, bisnieto. Tataranieto. ¿Ya? Y también ellos reconocían un parentesco natural o coagnaticio. Que estaba compuesto por el vínculo de la sangre, pero también por el hecho de haber un matrimonio humanus y en ese caso la mujer va a salir de la familia de la cual es originaria y va a pasar a formar parte como integrante coagnaticia de la familia del marido.
la mujer que va a integrar esta familia no es un vínculo santo. La mujer que va a integrar que lo vas a integrar para ellos. Después tenemos otro parentesco, el de gente. ¿Está claro, no? Sí, y que acá también habla de la mujer bajo los humanos, o sea, la mujer también bajo matrimonio legal. Pero esta mujer, la diferencia con la otra, es igual. Ya lo que pasa es que yo me equivoqué. Es que solo el civil o analizo es solo el tronco común. Solo el tronco común. No hay cruce. Acá no, acá sí. El de genibilidad. En este parentesco de gentilidad se remonta más o menos ya siempre hacia los ascendentes, es decir, hay una persona ascendente. Estos son ascendentes, hacia arriba, ¿ya? Hay una persona que quiere que se le reconozca como ciudadano, por ejemplo, ¿ya? Y él dice, bueno, yo le voy a acreditar que para tener este derecho, yo al remontarme hacia arriba, ¿ya? Ascendentemente, en ninguno de ellos voy a tener un esclavo, uno de mis parientes que haya estado en esclavitud. ¿Por qué se hace eso? ¿Quién podía hacerlo? Fundamentalmente aquellas personas que por algún motivo se allegaban al padre y vivían con el padre. ¿Qué pasaba? Que muchas veces ellos tomaban el nombre del padre y se quedaban con ese nombre, sus hijos, sus nietos, todos se quedaban con ese nombre. Entonces ellos, para reclamar la ciudadanía, hacían esto, pero no es que fueran familiares. Solo pueden adquirir la ciudadanía si es que en alguno de sus ascendientes no hubiera habido un esclavo. ¿Ya? A ver. En Chile también son muchos de estos temas, ¿ya? Sobre todo en relación con los aborígenes, con los nativos. Cuando los nativos se llegaban a vivir con un español, ¿verdad? Ellos iban a tomar el nombre del español. Cuando yo me refiero a nombre, se me piensa. Cuando yo me refiero a nombre, es el nombre patronímico. ¿Y el nombre patronímico cuál es? El apellido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces ustedes pueden ver, por ejemplo, a personas que tienen un nombre determinado, un apellido determinado, que no tienen con sus rasgos físicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo han tomado de un patrón, ¿ya? O de una persona con la cual ellos vivieron, pero no es que tengan un vínculo de sangre. Y el parentesco de afinidad, ¿cuál sería el de afinidad? ¿Quién podría ser un pariente por afinidad?
que pensáramos igual. No, por ahí tenía. No. Parente como la primera, un sobrino. El padrino. Claro. El padrino, el hijo. ¿Quién más? Compadre. Los compadres. Viceversa. No, porque es directo. No, directo. Está ahí el abuelo, está ahí en el trono. ¿Ya? ¿Quién más? También. Los papás de la esposa, primas, tíos, los papás de la esposa, Consuelo. Consuelo. Él tiene su propio vínculo. Lo que pasa es que, en definitiva, este vínculo de afinidad es nada más que por el hecho, ellos no son herederos, no pueden heredar, no tienen ninguna influencia, solo ellos en algún momento pueden llegar, dependiendo, pueden llegar a contraer relación. Por ejemplo, nosotros hoy en día, muchas de las personas dicen, no, yo soy padrino, yo soy madrina, pero nadie asume realmente la responsabilidad de lo que significa ser padrino o ser madrina de un niño. No es ir a pararse ahí ante el acto, ¿verdad? Ante la ceremonia, decir, ya listo, estamos la foto, la cosa. En verdad que los padrinos. O sea, en Roma, Chile no está donde el que era padrino, el que apadrinaba, era de una forma totalmente distinta, porque tenía una injerencia, tenía responsabilidades. Por ejemplo, el padre fallecía y él quedaba no a cargo físicamente del niño, pero sí de todo lo que era la crianza. ¿Ya? Había un deber moral, por decirlo así, porque no se requería ir ante el juez, ir ante el pretor y demandarlo, sino que moralmente sabía cuál había sido su obligación desde el momento en que habías aceptado ser esta persona. Profesora, ¿el adoptado en qué categoría? También, de afinidad, sí. Pero también había un adoptado que ocupaba el lugar de hijo. ¿Ya? Porque habían distintas clases de adopción. ¿Ya? Esa adopción podría ser. ¿Cómo? O esa adopción sería, digamos, una especie de. Dependiendo de la adopción, por eso le estoy diciendo, o sea, habían varias clases de adopciones, ¿ya? Entonces, en ese caso, ocupaba el lugar de un hijo. Pero también, dependiendo de la adopción, podía ser solamente de afinidad. Por fin llegamos. ¿Hay alguna duda? ¿No? Vamos al matrimonio o justas nupcias. Ya hemos visto varias cosas ya del matrimonio. Bien. Dentro de lo que es el matrimonio, habían ciertos requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, y el más importante, era el requisito de la pubertad. La pubertad de los contrayentes. ¿Cuál es la edad de la pubertad de la mujer y del varón? 12 y 14. ¿Por qué? Más o menos, ¿verdad? ¿Por qué?
desarrollo el de desarrollo la de la, el desarrollo del, Ya, fundamentalmente porque tanto la mujer a los 12 como el hombre a los 14 están en plenas facultades para poder procrear. No se olviden ustedes que uno de los fines del matrimonio, sobre todo en Roma, era la procreación. No era el goce, era la procreación. No me vayan a decir salir con cosas raras, ¿ya? Otro requisito es el consentimiento. El consentimiento. Y van a depender, ¿verdad? Porque aquí tenemos dos clases de consentimiento. ¿Cuáles son ellos? Uno, un consentimiento que no tenía ningún valor era el de los contrayentes. Un valor jurídico, ¿verdad? No tenía mucho valor jurídico el consentimiento de los contrayentes. ¿Por qué? Estaban supeditados a la legalidad del varón. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque no tenían capacidad jurídica. ¿Ya? Porque aunque tanto el hombre como la mujer fueran sui juris, ante los ojos del derecho, no tenían facultades como hoy en día para contraer matrimonio, para contraer un consentimiento válido. Por lo tanto, siempre lo tendrían que hacer a través de los respectivos padres. ¿Ya? Y otro requisito para contraer matrimonio va a ser el hecho de no tener un vínculo de sangre o de parentesco entre uno y otro, hasta cierto grado, de acuerdo a lo que establece la ley. no tener parentesco de uno y otro. Y el otro que tiene que estar el padre de la novia y el padre de la novia. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo están representando, ellos son los tutores legales. ¿Ya? Hasta el día de hoy, si hay dos jóvenes menores de 18 años, si quieren contraer matrimonio, tienen que contar con la anuencia de los padres, si no, hay matrimonio. Para que se realice este matrimonio, ya que es el connubio, para que se pueda ejecutar, no basta solamente con que sean jóvenes y que se haya prestado en forma válida el consentimiento por cada uno de los padres, sino que además no deben tener ningún vínculo de parentesco de acuerdo al grado que establece la ley. ¿Por qué? Amor. Precisamente porque, por ejemplo, si había un matrimonio entre hermanos o entre una madre y un hijo o un padre y una hija, se corría un alto riesgo de que se naciera un hijo amorfo. ¿Y qué implicaba eso? Si nacía un hijo amorfo, ¿qué pasaba si nacía un hijo con alguna
Había que lanzar. Está destinado a morir. Despeñarlo, ¿verdad? Despeñarlo en la roca de las peñas, decir dale muerte. ¿Por qué? Porque no era persona, no era considerado persona. No, ya no, ya despeñaron. ¿A dónde? Arriba de del Sapo, del Peñero. ¿Palma? De esta forma vamos a llegar que el matrimonio se podía realizar de dos formas. El matrimonio humanus y sine manus. ¿Ya? Y la manus es el poder que tiene el marido respecto de su mujer. Y esta manus nace del matrimonio. Humanos y sine manus. El manus nace del matrimonio. El poder que tiene el hombre sobre la mujer. El matrimonio humanus, es decir, con esta potestad, se podía realizar de tres formas: la conferratio, la coentio y el usus. ¿Dudas? ¿De esos tres conceptos finales qué significan? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? No quería saber la explicación. Ah, pues si la tengo que dar todavía. Sí, que no había. ¿Ya? Yo solo estoy diciendo que el matrimonio humano se podía realizar de estas tres formas: conferratio, coentio y usus. ¿Ya? De esas tres formas, la mujer iba a quedar subordinada a la potestad del marido. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Bien, esto lo continuamos entonces el jueves. Podríamos ver la posibilidad de Lo primero que estoy llegando a la casa lo ponen en las manos antes de ir. ¿Qué se llama aquí?